El niño tenía que atrapar 44 conejos cada día, pero nunca se los comía él mismo. En cambio, se los ofrecía todos a su madre leopardo. Sin embargo, su madre solo extraía los núcleos de los conejos, luego descartaba casualmente los cuerpos restantes. Resultó que este era un bosque maldito, donde todos los animales que vivían dentro eran bestias demoníacas. Siempre que consumían los núcleos de otras bestias demoníacas, su propio poder y vitalidad se podían aumentar significativamente, pero su madre nunca le permitía al niño tocar los núcleos, y mucho menos comerlos. Porque el niño era solo un humano ordinario, si comía un núcleo, se convertiría en una bestia demoníaca y nunca podría salir del bosque. Sin embargo, cada vez que esto sucedía, el ánimo del niño bajaba mucho, porque con sus habilidades, incluso sin convertirse en bestia demoníaca, no tenía poder para romper la barrera y regresar al mundo exterior. Ese día, finalmente expresó lo que pensaba, pero se encontró con la firme negativa de su madre. Porque hace 20 años ella había visto a un humano extraordinariamente poderoso en este bosque. La razón por la que lo llamó extraordinario fue que en este bosque dejado por un dios demoníaco, además de las bestias demoníacas, ninguna otra criatura podía sobrevivir. Sin embargo, ese humano no solo sobrevivió, sino que también convirtió el campamento que la poderosa serpiente de 2 cabezas había construido con tanto esfuerzo en un completo caos. Al oír a su madre decir esto, el niño inmediatamente quiso salir a buscar a ese otro humano, pero su madre le dijo que probablemente ese humano ya estaba muerto, pues según cálculos tendría casi 90 años. Pero el niño insistió, como la mayoría de madres e hijos, aunque Madre Alaga se enojó por su partida y se quejó de que el niño era desagradecido, aún así le dio la dirección del hombre. Al ver la figura del niño alejarse, Alaga incluso dijo que si moría en el camino ya no le importaría. Pero el niño estaba ansioso por conocer a su propia especie. Después de todo, había sido abandonado aquí desde su nacimiento y no había visto a otro humano en 10 años. Pronto llegó al lugar que mencionó Ayelaga. Allí había, efectivamente, una casa de madera. El niño trepó la cerca para observar todo a su alrededor, pero fue presionado contra el suelo por una mano grande. Al oír una voz que retumbaba como un terremoto, el niño sintió que apenas podía respirar. Él dijo: «Soy el hijo de Ayelaga. Fue mi madre quien me contó que vivía un humano aquí». Al oír el nombre de Ayelaga, el hombre efectivamente soltó su mano y dijo: «Le debía un favor a Ayelaga. Si necesitas ayuda con algo, solo tienes que decirlo. Si solo querías ver a un semejante, ya puedes regresar». Al ver al joven fuerte de 90 años ante él, se formó una creencia en el corazón del niño. Este hombre debe tener una forma de dejarlo salir de este bosque, así que expresó su deseo, pero al escucharlo, el hombre solo se rió. Dijo que era demasiado ingenuo. Sin mencionar si sus habilidades podrían romper la barrera. El mundo exterior no era tan maravilloso como él imaginaba. En todas partes había humanos brutales y astutos, no tan puros y hermosos como dentro de la barrera. Después de examinar al niño con más cuidado, determinó que el niño tenía una semilla de oscuridad dentro de su cuerpo, porque solo niños así eran arrojados al bosque, y la mayoría de los niños serían devorados por bestias demoníacas o morirían ahí por la invasión de energía demoníaca. Pero fue precisamente por la constitución especial del niño que creció sin problemas aquí. El hombre también le dijo que si salía del bosque, la gente afuera lo cazaría como un objetivo. Sin embargo, estas advertencias no pudieron sacudir la determinación del niño de salir. Al ver que el niño era tan persistente, el hombre lo agarró, listo para darle una lección. Pensó que sería golpeado por este hombre poderoso, pero inesperadamente, el hombre solo quería enseñarle cómo ser una persona real y cómo volverse más fuerte. Lo primero fue enseñarle al niño a ponerse ropa, para que no corriera salvajemente por el bosque como una bestia. Lo segundo fue llevarlo a buscar comida que los humanos pudieran comer. Todas las criaturas aquí habían sido corroídas por la energía demoníaca, así que antes de comer se tenía que quitar el núcleo corrompido demoníacamente, luego lavarlos con la única agua pura del río. Después de que el hombre terminó con la operación, le entregó una zanahoria al niño. El niño asintió, pensando en lo miserable que era. Antes, como bestia, comía hierba, y ahora como humano seguía comiendo hierba. Pero el hombre no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. El siguiente paso fue someterlo a un entrenamiento infernal. Todos los días tenía que cargar cubos de agua y correr 99 vueltas por el bosque. En la comprensión del niño, aprender a ser humano no tenía absolutamente nada que ver con volverse más fuerte. Efectivamente, sus quejas lograron atraer a la madre Aylaga. Al ver que su hijo, a quien había criado, era torturado, Aylaga no pudo evitar burlarse de él por traer ese sufrimiento sobre sí mismo. Pero el niño Helmut fue desdeñoso e incluso afirmó que no pertenecía aquí y que eventualmente se iría. Esa frase sumió a Ayelaga en una profunda decepción. El niño que había cuidado con esmero desde pequeño, era hora de dejarlo ir ahora. En los días siguientes, Helmut se volvió cada vez más fuerte bajo el entrenamiento del hombre. Su mente y voluntad también se volvieron más fuertes, e incluso empezó a comer alimentos que realmente significaban algo para los humanos. Pero esta era solo la primera etapa de su entrenamiento. Tras fortalecer su cuerpo, el hombre Darión decidió proceder al siguiente paso del entrenamiento. Rebuscó en cajas para encontrar un palo de madera y luego lo agitó. Una luz dorada deslumbrante emanó de su mano, seguida de un fuerte estruendo. La roca del tamaño de un elefante en el patio explotó instantáneamente. Al ver los fragmentos de piedra volar, Helmut también quedó atónito en el lugar. Se maravilló de que Darion tuviera un poder de combate tan formidable sin garras ni dientes afilados, e inmediatamente corrió hacia él para agarrar su pierna. Pero Darion no se dejó llevar, lo apartó con un dedo, haciendo que Helmut se diera cuenta de lo débil que era. Durante el proceso de entrenamiento también le mostró de primera mano qué tipo de estructura muscular podía producir la esgrima más perfecta. A medida que Helmut era golpeado más y más veces, su dominio de la esgrima se volvió cada vez más competente, y gradualmente entendió que la espada debía convertirse en uno con el espíritu. Así, Helmut practicó día tras día, hasta que un día fue solo a descansar junto al río, y vio a su madre ausente por mucho tiempo, Ayluga.
Su madre primero comentó que su hijo se había vuelto mucho más robusto, luego inmediatamente bromeó diciendo que su hijo solo se había transformado de un pollito débil a un pollo adulto, aún no había alcanzado el nivel de un poder explosivo en combate. Helmut replicó directamente: definitivamente no puedes vencer a Darien. Esta frase maximizó la ira de Ada. Tras finalmente calmarse, ella le explicó lentamente a Helmut que en este bosque había 3 fuerzas relativamente fuertes. La primera era Darion, la segunda era ella misma y la tercera era Nash, una serpiente venenosa gigante de 2 cabezas. Si ella y Darion peleaban, esa serpiente astuta definitivamente aprovecharía para eliminarlos a todos, y el lugar que ocupaba era la existencia más aterradora y repugnante de este bosque. Darion había destruido una vez su territorio, por eso Nash le guardaba rencor desde entonces. Al oír esto, Helmut inmediatamente expresó su interés en el territorio de Nash. El Aga lo consintió como de costumbre, llevándolo volando sobre la copa de los árboles hacia el campamento de Nash. Pronto llegaron sobre el campamento. El Aga explicó pacientemente que este lugar se llamaba la Granja Humana. Se llamaba así porque los humanos aquí eran todos niños abandonados. Traían a los niños de regreso y luego los criaban hasta que Nash pudiera comérselos. Pero el pensamiento de Helmut se desviaba siempre porque veía humanos que se veían diferentes a él. El Aga dijo que esos eran humanos femeninos, simplemente un género diferente al de Helmut. Además, estas humanas tenían una situación peor, porque lo que Nash más gustaba eran estas chicas de piel tierna. Esos hombres solo podían trabajar en la granja hasta la muerte. Al oír esto, Helmut comenzó a sudar frío. Si no hubiese sido recogido por Ayélaga, probablemente también estaría trabajando en la granja ahora. Helmut miró a Ayélaga profundamente. Justo cuando estaba a punto de preguntar algo más, Ayélaga lo tiró para irse, pero inesperadamente una oleada de energía demoníaca atacó desde atrás. Era Nash. Ayélaga inmediatamente protegió a Helmut detrás de ella, adoptando postura defensiva, pero Nash fijó la mirada en Helmut, incluso burlándose de que la carne del joven niño debería saber mejor, y declaró que quería probar un bocado. Pero Ayélaga replicó autoritariamente: «Este es mi hijo, ni lo pienses». Pero de repente Nash extendió su lengua hacia la cabeza de Helmut, preguntando: «¿Qué relación tienes con Darion? ¿Por qué hueles a él?». Helmut ya estaba paralizado de miedo en este punto. Afortunadamente, Ayélaga obligó a Nash a retroceder, diciendo que Helmut acababa de robar la ropa de Darion. Obviamente Nash no lo creyó y aún insistió en comer a Helmut. Esta frase enfureció completamente a Ayélaga. El Aga ahora se transformó en una madre leopardo protegiendo a su cachorro, mostrando todos sus colmillos y garras. Por suerte, Nash todavía le temía a el Aga, entonces dijo que no le gustaba la piel en su territorio y les dijo que se fueran rápido. En cuanto Nash se dio la vuelta, Helmut estaba tan asustado que se desmayó. Afortunadamente, los niños se recuperaron rápido y pronto despertó y se fue con Ayélaga. De regreso, los dos rara vez discutieron, sino que analizaron calmadamente la situación actual. Ayélaga ahora era más como una madre, instruyendo a Helmut a quedarse cerca de Darien porque sus habilidades actuales eran realmente muy débiles. Mientras hablaba, Ayélaga captó el aroma de Darien y, sin querer verlo, desapareció en el bosque. Darien también supo que Helmut había salido con Ayélaga y solo le dijo tranquilamente que regresara. Luego llevó un manojo de hierba hacia la casa, pero una vez en casa, Helmut daba vueltas y vueltas, asustado por los eventos del día. Además, antes de acostarse, Darion lo obligó a comer hierba venenosa, y ahora sentía el estómago como si alguien estuviera tejiendo un suéter con sus intestinos. Pero después de soportarlo, Helmut parecía otra persona. No solo su físico se volvió más robusto, su aura y poder mental también aumentaron 10 niveles. Con solo una espada de madera, casi partió el árbol de 100 años en la entrada. Viendo que el momento era el adecuado, Darion también decidió llevar a Helmut a la siguiente etapa del entrenamiento, condensando el poder sagrado. El llamado poder sagrado significaba usar el cuerpo para absorber energía espiritual del aire hacia el cuerpo, luego canalizarla a través de los brazos para concentrarla en el arma, matando a los oponentes con un solo golpe. Pero al usar el poder sagrado, no se deben tener pensamientos que distraigan. De lo contrario, se puede sufrir una reacción adversa que cause que el cuerpo explote. El primer paso del cultivo era controlar la respiración. Mientras Darion hablaba, ya había comenzado a atacar. Helmut, aún novato, rápidamente tuvo su respiración alterada, lo que provocó las burlas de Darion. Al mismo tiempo, le recordó cómo controlar su respiración y aura. Finalmente, con la bendición del halo del protagonista, Helmut desató su primera espada de luz sagrada, pero Darion no tenía intención de dejarlo ir tan fácil. Sin importar viento, nieve, trueno o lluvia, entrenó incansablemente a Helmut de varias formas. Finalmente, después de 4 años, Helmut ya podía partir un árbol centenario de un solo golpe de espada. Al ver esta escena, Darion también se sintió muy satisfecho, declarando que Helmut podía graduarse ahora y que si quería dejar este lugar, debía hacerlo pronto, porque la semilla de oscuridad en el cuerpo de Helmut estaba creciendo, y la barrera lo juzgaría como una bestia demoníaca. Ahora debía dirigirse a la parte más débil de la barrera en el sur, pero en cuanto a dónde exactamente estaba el punto más débil, Darion dijo que no lo sabía. El único que lo sabía era Yarugo, el encargado de la granja humana de Nash. Después de decir todo esto, Darion se sintió con el corazón pesado, porque Helmut tenía la semilla de oscuridad y ahora poseía habilidades tan formidables. Si sería justo o malvado en el futuro, no era algo que él pudiera controlar. Todo lo que podía hacer era decirle a Helmut que, sin importar lo que sucediera en el futuro, debía aferrarse a su verdadero corazón. Esa noche fue el día más difícil y confuso en los 14 años de Helmut, porque mañana se iría de aquí, dejaría a Darion y a Ayélaga, y podría nunca más ver a estos dos compañeros que no eran familia, pero eran mejores que la familia. Y Ayélaga apareció a su lado a tiempo, consolándolo que la vida siempre implica caminar caminos largos y lejos. Al día siguiente, Ayélaga acompañó a Helmut a despedirse de Darion, pero lo encontró sentado con las piernas cruzadas en la casa.
Helmut intentó llamarlo, pero vio que Darion ya había cerrado los ojos y dejado de respirar. En ese momento finalmente entendió lo que Darion quiso decir ayer cuando dijo que él también debía partir. Después de ajustar su estado de ánimo, Helmut tomó el paquete que Darion había preparado y se dirigió hacia el territorio de Nash. Cuando miró hacia atrás a Ilaga, la encontró mirándolo con lágrimas en los ojos, pero él se mordió el labio. Algunas cosas al final debían enfrentarse solo. Helmut avanzó a tientas en la oscuridad hacia la granja humana de Nash. Cada invierno, Nash hibernaba, y este periodo era el momento más caótico en la granja. Yarugo acababa de terminar de encargarse de los asuntos de la granja y no había percibido la llegada de Helmut. No fue hasta que una espada se presionó contra su cuello que percibió la presencia de otra persona en la habitación. Después de que Yarugo vio claramente que la persona frente a él era un niño, se relajó. Creía que no perdería contra un niño, y también poseía la habilidad para despertar a Nash. Incluso preguntó a Helmut sobre la situación de Darion. Viendo que Helmut permaneció en silencio, ya había adivinado que Darion había fallecido, así que se burló aún más descaradamente. Pero inesperadamente, Helmut ya no era el niño que se debilitaba de rodillas hace 4 años. Él declaró directamente su propósito y presionó la espada contra el cuello de Yarugo. No fue hasta que vio sangre filtrándose de su cuello que Yarugo se dio cuenta de que este niño era un carácter fuerte, que incluso él, un mago que practicaba la magia oscura, podría no poder vencerlo. Pero Yarugo aún luchó, afirmando que era el único que sabía cómo salir del bosque y que si lo mataban, Helmut podía olvidarse de salir alguna vez. Pero obviamente Helmut había venido preparado. En el momento en que mencionó que a los magos les gusta guardar registros, Yarugo perdió instantáneamente la confianza y solo pudo llevar a regañadientes a Helmut al sótano. Pero Yarugo le recordó a Helmut que, aunque sabía el método, nadie había tenido éxito en todos estos años. Luego sacó un libro grueso tipo diccionario. El libro registraba que la parte más débil de la barrera era una cascada hacia el sur, que podía lavar algo de energía demoníaca, pero también podía lavar el poder sagrado. Una vez que la barrera detectara incluso un rastro de poder demoníaco, despedazaría a la persona. El corazón de Helmut tembló ligeramente. Aunque podía usar el poder sagrado para envolver la semilla de oscuridad dentro de su cuerpo, si siquiera un rastro se filtraba, moriría sin lugar de entierro, pero su deseo de libertad de años aún lo hacía elegir avanzar. Pero antes de partir, debía tratar con ese tipo desagradable de Yarugo. Aunque no lo mataría, atarlo y dejarlo morir de hambre por 3 días era aceptable. Helmut no esperaba que su momentánea misericordia le trajera enormes problemas. Aún no había salido de la granja cuando Yarugo activó la magia oscura para despertar a Nash dormido, y le contó todo sobre la muerte de Darion y lo que acababa de pasar. Nash odiaba extremadamente a Darion. Al saber que Helmut era discípulo de Darion, Nash por supuesto no lo dejaría ir. Rompió la pared y salió en persecución de Helmut. En ese momento, Helmut, corriendo desesperadamente, también sintió que se acercaba el peligro porque cada vez más bestias demoníacas pequeñas corrían a su lado, pero no le prestaban atención, huyendo desesperadamente hacia adelante. Esta situación solo podía significar que un gran adversario venía desde atrás. Efectivamente, un fuerte sentido de opresión se acercaba desde atrás. Helmut lo conocía muy bien. Era esa fuerza. Hace 4 años, esa misma fuerza lo había asustado hasta dejarlo inconsciente. Si no hubiera sido por el Luga salvándolo, ya habría sido digerido muchas veces dentro del cuerpo de Nash. Pero obviamente, la velocidad y energía demoníaca de Nash eran demasiado grandes para escapar. Lo único que podía hacer era luchar con la espalda contra la pared. Helmut asumió una postura de combate y Nash ya había llegado a menos de 1 metro de él. Obviamente Nash no lo tomaba en serio, diciéndole que obedientemente se convirtiera en su cena, pero los años de entrenamiento de Helmut no fueron en vano. Enderezó la espalda, declarando que si no lo dejaba ir, la única opción era matar a Nash antes de irse. Nash se enfureció completamente por ese tono arrogante y lanzó un ataque directo, pero inesperadamente su ataque fue perfectamente esquivado por Helmut. Esta fue también la primera vez que Helmut presenció el poder del ataque de una bestia demoníaca, pero Darion le había enseñado que debía mantenerse calmado. Incluso el oponente más fuerte tiene debilidades. Respirando profundamente, Helmut encontró la debilidad de Nash, desenvainó su espada, reunió su energía, saltó y atacó, todo en un movimiento fluido acompañado de un grito. Uno de los ojos de la cabeza de Nash quedó cegado, y Helmut también aprovechó esta oportunidad para escapar, pero inesperadamente ocurrió una escena extraña detrás de él. Nash realmente se comió su otra cabeza, incluso diciendo que esa cabeza era un desecho inútil, y Nash se transformó de una serpiente de 2 cabezas a una de una sola cabeza. Habiendo pagado tal precio, ¿cómo podría Nash dejar ir a Helmut tan fácilmente? Ahora completamente frenético, solo quería destrozar a Helmut, pero Nash, acostumbrado a ver el mundo con 4 ojos, ahora con una cabeza faltante, su visión estaba severamente afectada. Después de serpentear por el bosque durante 2 minutos, todavía no lograba localizar a su objetivo. En ese momento, Helmut también estaba apoyado débilmente contra un árbol, jadeando por haber lanzado ese golpe fatal. Sabía que, con sus habilidades actuales, no podía enfrentar directamente a Nash de frente. Pero antes de que pudiera idear una respuesta, Nash ya lo había encontrado. Aunque enfrentaba a un oponente poderoso y sabía que podría morir a manos del otro, Helmut no se rindió, desenvainando su espada para prepararse para esta batalla final. Pero antes de poder blandirla, otra energía demoníaca familiar apareció a su lado. Era su madre, Ayelaga. Ayelaga sabía que no podía hacer que Helmut desistiera de partir, así que lo había estado protegiendo silenciosamente desde atrás. Al ver la creciente energía demoníaca, se dio cuenta de que Helmut estaba en peligro. Frente a Ayelaga, que también era una poderosa bestia demoníaca, Nash mostró algo de precaución. Después de todo, ya había sufrido a manos de ella antes. Ayelaga instó a Helmut a irse, afirmando que incluso cuando Nash tenía 2 cabezas, no era rival para ella. Ahora con solo una cabeza, había aún menos que temer, pero Helmut en ese momento estaba muy terco. Dijo que quería vivir y morir junto a Ayelaga.
Al ver a su terco hijo delante de ella, Ayelaga no pudo evitar enfurecerse, diciendo que si no se iba ahora, realmente tendría que pasar el resto de su vida con ella para siempre. Seguro, ese método fue en Maushuo el más efectivo. Con el rugido de Ayelaga, Helmut siguió adelante con su espada. Mientras Ayelaga sostenía una batalla feroz sin precedentes con Nash, Helmut se encontró con muchas otras bestias demoníacas en el camino, pero sus habilidades eran suficientes para derrotarlas completamente. Finalmente, después de correr frenéticamente durante 2 días y medio, llegó a la cascada en el borde de la barrera. Justo cuando se preparaba para luchar por su libertad, una lluvia de plumas comenzó a caer del cielo. Helmut fue golpeado nuevamente por una poderosa energía demoníaca. Resultó que este era otro territorio de bestias demoníacas, el dominio de Ygral. Al ver al niño humano que irrumpió, su primer pensamiento fue cómo comérselo, pero luego olió los aromas de Ayelaga y Nash en Helmut. Cada uno era gobernante de sus propios territorios, básicamente manteniéndose separados, pero este niño delante de él tenía ambos aromas. Esto despertó la curiosidad de Ygral. Rápidamente le preguntó a Helmut de quién era. Helmut no lo ocultó, diciéndole directamente que Ylaga era su madre. Esto hizo que Ygral lo encontrara aún más increíble. Por naturaleza era una bestia demoníaca. Yggdrasil no tenía intención de dejarlo ir, en cambio le dijo que se preparara para morir. Helmut buscaba constantemente en su mente las cosas que Ylaga le había dicho antes. Así es, esto era todo. Yggdrasil era una bestia demoníaca con una curiosidad extrema. Si presenciaba algo sin precedentes, definitivamente lo perdonaría. Helmut decidió de inmediato contarle a Yggdrasil que quería salir del bosque, pero al escucharlo, Yggdrasil soltó una risa despreciativa, porque él también vio que Helmut albergaba la semilla de la oscuridad. Si forzaba su paso a través de la barrera, sería devorado por ella sin dejar rastro. También dijo que, ya que iba a morir de todas formas, más valía que muriera en su estómago. Pero Helmut dijo firmemente que muchos humanos habían caído en el bosque oscuro, pero él era el único que podía atravesar la barrera. Perder esta oportunidad significaría no presenciar tal momento en toda su vida. Al mirar a Helmut decidido, la poderosa curiosidad de Yggdrasil se despertó. Quizás este niño realmente era la única persona que podría salir exitosamente de la barrera, y Helmut voló directamente hacia la cascada. Mientras el poder sagrado lo envolvía, Helmut reunió la fuerza en sus manos, abriendo una brecha bajo la resistencia poderosa de la cascada y la barrera. Pero la barrera fue creada para proteger a los humanos y poseía habilidades evolutivas poderosas. Tan solo con percibir una mínima energía negativa, la purificación se activaba automáticamente. Aunque Helmut tenía poder sagrado, la fuerza evolutiva seguía arremetiendo, atravesando su cuerpo. En ese momento, Helmut mismo estaba confundido. En el mundo de las bestias demoníacas lo llamaban humano, pero cuando quería regresar al mundo humano, lo trataban como una bestia demoníaca. ¿Dónde estaba realmente su lugar? Mientras su conciencia se desvanecía gradualmente, Helmut ya no podía pensar en estas preguntas y cayó en una oscuridad interminable. Cuando despertó de nuevo, ya había sido rescatado por un grupo de humanos. Para ocultar su identidad, Helmut mintió diciendo que tenía amnesia, recordando solo su nombre y que sabía esgrima. Sus palabras llenaron de alegría a sus rescatadores, ya que eran un grupo de mercenarios y lo que más necesitaban eran personas con gran poder de combate. Así empezó su viaje en el mundo humano junto al grupo mercenario de Tanya. Pero el extraño aura de Helmut despertó la curiosidad de todos en el grupo mercenario, aunque todos fueron muy tolerantes con él. Después de todo, tener amnesia podía causar algunas rarezas normales. Incluso se preocuparon por su salud, llevándolo a ver a un médico en la ciudad y luego regresándolo al campamento mercenario. Pero Tanya tenía mucha curiosidad por saber a qué nivel estaba realmente la esgrima de Helmut. Por eso lo llevó de inmediato a los campos de prueba. Todos pensaron que Helmut estaba loco. Después de todo, Tanya era la élite del grupo mercenario. Ella podía derribar a 4 hombres en 3 minutos. Aunque la fuerza de Helmut no era débil, acababa de salir del bosque oscuro y su poder sagrado aún no se había recuperado, lo que hacía que sus movimientos fueran algo lentos. Y aunque ya había detectado la apertura de Tanya, su cuerpo no respondía, incapaz de golpear con precisión. Así fue como Helmut fue derrotado por Tanya en 1 minuto, pero más que la derrota, lo más difícil de aceptar fue que Helmut sintió que su cuerpo había cambiado. En ese momento, un hombre dijo: "Aprobaste la prueba, a partir de ahora eres miembro de los mercenarios". Resultó que la prueba anterior solo servía para que todos vieran su fuerza. Aunque perdió contra Tanya, su fuerza era mucho mayor que la de una persona común. Pero Helmut quedó confundido, porque cuando estaba en el bosque oscuro, Darion le había dicho que la mayoría de los humanos eran siniestros y astutos. ¿Ayudarlo sin motivo como este podría esconder alguna trampa? Entonces preguntó: "Si un día recupero la memoria y quiero irme, ¿habrá un precio que pagar?". Pero el líder le dijo que no se preocupara. Mientras cumpliera las tareas asignadas, estaría bien. Esto también le tranquilizó la mente a Helmut. Decidió quedarse con el grupo mercenario por ahora para adaptarse a la sociedad humana y al mismo tiempo investigar sus propios orígenes. Porque antes de irse, Aylaga le había dado una placa de identificación, diciendo que era lo que llevaba cuando fue enviado al grupo mercenario para completar una misión de escolta. Pero Helmut en el camino parecía distraído, porque perder con Tanya ayer le había dejado muy insatisfecho, aunque también trató de recuperar su poder sagrado en los campos de prueba anoche. Por más que intentaba, no podía reunirlo. Durante el viaje buscaba maneras de restaurar su fuerza, pero a mitad del camino, otro equipo de mercenarios encargado de la retaguardia los provocó, incluso burlándose de Helmut. Pero Helmut no quiso prestarles atención. Sin embargo, estos mercenarios hostiles no tenían intención de dejarlo ir. Aprovechando que un mercenario de nivel 4 fue al río a sacar agua, lo siguieron, pisando al niño y sujetándolo, diciéndole que llamara rápido a Helmut, pero inesperadamente Helmut ya estaba cerca. Al ver que su compañero era acosado, salió con el rostro inexpresivo, pero la otra parte no buscaba problemas. Más bien, habían descubierto la identidad de Helmut.
Solo querían confirmar cuán poderosa era la capacidad de combate de una bestia demoníaca. 3 personas rodearon a Helmut, preparándose para una gran pelea, pero la fuerza de Helmut no se había recuperado completamente. No sabía si podría derrotar a 3 personas, pero su calidad psicológica, entrenada durante mucho tiempo, lo hizo decidir usar una estrategia para derribarlos uno por uno. Aprovechando la distracción del tipo gordo, lo derribó directamente con un solo golpe. Justo cuando se preparaba para atacar a los otros dos, se oyó la voz de Tanya. Varios también dejaron de pelear, porque los 3 hombres juntos no podían contra Tanya, solo pudieron sonreír disculpándose con ella, diciendo que solo era una broma entre hombres, pero esto sin duda hizo que los hombres que no habían descargado su enojo apuntaran a Helmut. Esta misión requería pasar por tierras oscuras donde vivían bestias demoníacas, por lo que tenía que encontrar la manera de restaurar rápidamente su fuerza. De lo contrario, al encontrarse con una bestia tan poderosa como la serpiente de 2 cabezas Nash, no tendría capacidad para protegerse, pero lamentablemente, en cuanto entraron en las tierras oscuras, el grupo mercenario se topó con una bestia demoníaca que había salido a cazar. Esta bestia tenía cabeza de león y manos de gorila, tan desagradable como podía ser, y en cuanto vio humanos, los aplastó directamente y los metió en su boca. Los que quisieron resistir también fueron desgarrados con un solo golpe de palma. Pero los mercenarios no tenían miedo, porque matar bestias demoníacas era su tarea diaria. Pero antes de que pudieran actuar, la bestia demoníaca lanzó un grito de invocación. Resultó que estaba llamando a sus compañeros. Pronto los mercenarios quedaron rodeados por bestias demoníacas y Helmut, que debía salir a luchar como el fuerte, fue arrastrado por sus compañeros a esconderse bajo el carro, porque su estado actual era de mercenario nivel 4, sin calificaciones para entrar al campo de batalla. Y Helmut también entendió en su corazón que su poder sagrado no se había recuperado, así que incluso saliendo podría no ayudar. Así que observó silenciosamente la batalla frente a él. Por suerte, los mercenarios de nivel 2 en adelante del grupo tenían capacidad de usar poder sagrado, y los mercenarios de nivel 3 podían manejar a las bestias demoníacas menos poderosas. Al ver la cooperación ordenada de los mercenarios, Helmut pareció comprender por qué los humanos no vivían solos como las bestias demoníacas, porque necesitaban cooperación para liberar un poder mayor. ¿Debería también buscar tal grupo en el futuro para hacerse más fuerte? Justo cuando estaba distraído, los mercenarios ya habían derrotado a la mayoría de las bestias, quedando solo un líder formidable por enfrentar. Justo cuando decidieron dar el golpe final, la bestia huyó como si tuviera fuego en la espalda. El grupo mercenario planeó perseguirla, pero después de todo, su misión pagada esta vez era escoltar mercancías, no cazar bestias demoníacas. Al ver los cadáveres de bestias demoníacas por todo el terreno, el líder dijo a todos que limpiaran rápido el campo de batalla, recolectando las pieles de las bestias y las semillas de oscuridad de sus cuerpos, porque en el mercado negro estos eran tesoros valiosos, especialmente las semillas de oscuridad, que podían venderse por decenas de miles. Y la explicación del líder sobre las semillas de oscuridad era similar a lo que Helmut había oído antes. Una vez dentro del cuerpo, uno se corrompía demoníacamente. Las personas nacidas con semillas de oscuridad en sus cuerpos eran ejecutadas de inmediato. Porque al crecer, las semillas de oscuridad controlarían sus pensamientos, entonces se convertirían en demonios asesinos. Pero el líder le dijo a Helmut que no se preocupara. Después de todo, estos bebés nunca llegarían a crecer, pero Helmut sabía con claridad, porque él era uno de esos bebés y había crecido. ¿Se convertiría en una bestia demoníaca en el futuro? ¿Sería cazado sin piedad por los humanos? Helmut cayó en pensamientos profundos, pero nadie notó su expresión. En cambio, instaron a él y a Fane, quien también era mercenario nivel 4, a procesar las bestias demoníacas. Pero cuando Fan sacó un cuchillo para diseccionar a la bestia, una que no estaba completamente muerta agarró su garganta. Por suerte, Helmut fue rápido, sacó su espada y mató a la bestia con un solo golpe, y esta muerte hizo que Helmut sintiera que su poder sagrado se recuperaba un poco. También notando que Helmut tenía poder sagrado, estaba Tanya cerca, pero ella no podía creerlo. Pensó que había visto mal. Después de todo, cuando entrenaron hace 2 días, él era un debilucho. Por la noche, para verificar si su poder sagrado se había recuperado, Helmut secretamente reunió energía en el bosque, descubriendo que su poder sagrado se había recuperado al 90%, necesitando aproximadamente un día más para recuperarse completamente. Con la recuperación del poder sagrado, la percepción de Helmut también aumentó varios niveles. Percibió claramente que la bestia demoníaca que huyó durante el día aún estaba cerca. No se atrevió a bajar la guardia ni un momento, pensando en encontrar rápidamente un lugar para recuperarse. Pero inesperadamente, un miembro del grupo mercenario de Terek, con quien había lidiado durante el día, puso sus ojos en él, incluso preparando un ataque sorpresa. Pero en este momento, Helmut ya había recuperado su poder sagrado, así que naturalmente no lo tomó en serio. Y su comportamiento durante el día disgustó mucho a Helmut. Pero este tipo parecía no notar la diferencia en Helmut, lanzándole un puñetazo volador, pero inesperadamente fue atrapado con una mano por Helmut. Con una fuerza ligera fue lanzado a 5 metros de distancia, pero no admitía la derrota en absoluto, declarando que mataría a Helmut. Cuando ambas figuras se superpusieron, antes de que pudiera atacar, con un solo movimiento de espada de Helmut, las piernas del hombre fueron cortadas. En ese momento, el hombre también vio claramente la fuerza de Helmut. Ahora solo quería escapar. Escapar de regreso al campamento podría dejarlo sobrevivir. Pero al mirar al hombre retorciéndose frente a él, Helmut se sintió inusualmente emocionado. Una voz de repente emergió en su cerebro. ¡Mátalo! ¡Mátalo! En ese momento Helmut sintió que estaba siendo corroído por la semilla de la oscuridad. Estaba a punto de convertirse en una bestia demoníaca inhumana. Afortunadamente, en el último momento usó su voluntad para forzar el regreso de la energía demoníaca. Se repetía a sí mismo una y otra vez: soy humano, no una bestia demoníaca.
En ese momento de recuperación de claridad, ese hombre ya había gateado lejos, pero este tipo no tuvo tanta suerte, porque antes de que pudiera gatear de regreso al campamento, fue atacado por bestias demoníacas que acechaban cerca. Cuando Helmut llegó, esa persona ya se había convertido en la merienda nocturna de la bestia demoníaca, pero cuando la bestia demoníaca vio a Helmut, mostró una expresión de miedo, porque la luz sagrada emanada de su cuerpo era suficiente para matar bestias demoníacas. Pero antes de que Helmut pudiera atacar, la bestia demoníaca huyó de nuevo. Justo cuando Helmut lamentaba que las bestias demoníacas eran mejores evaluando situaciones que los humanos, otros miembros del grupo mercenario también escucharon los sonidos y acudieron apresuradamente. Helmut entró en pánico. ¿Cómo podría explicar que se encontró con una bestia demoníaca y aún así escapó ileso? Definitivamente no podía dejar que supieran que tenía poder sagrado. Al final decidió contar media verdad. Dijo directamente que había sido seguido por ese hombre, pero inesperadamente esa persona encontró una emboscada de bestias demoníacas, por lo que tuvo suerte de escapar del desastre. Los dos grupos de mercenarios tuvieron una disputa sobre este asunto, especialmente Tanya, quien creía que el otro lado estaba causando problemas deliberadamente, diciendo que si el otro lado no disciplinaba adecuadamente a su personal interno, no sería educada en el futuro. Y el otro lado también admitió la culpa, diciendo que la persona ya estaba muerta y que incidentes similares no volverían a ocurrir. Con esto, el asunto llegó a su fin, pero inesperadamente, de vuelta en el campamento, Tanya, que acababa de defender a Helmut, le dio un puñetazo en la cabeza, regañándolo por salir solo tarde en la noche. Si tenía que salir, debería avisarle para ir juntos, así al menos ella podría protegerlo. Después de regañar a Helmut, Tanya le frotó la cabeza como lo haría una hermana. En ese momento, Helmut sintió como si hubiera regresado a los días en el bosque oscuro con su maestro. Finalmente comprendió que esta era una emoción exclusivamente humana, la sensación de ser cuidado por otros. Su corazón tembló ligeramente. Temprano a la mañana siguiente, el líder ordenó que todos partieran inmediatamente porque ya habían perdido 3 compañeros en un solo día. Continuar luchando solo causaría bajas innecesarias. Pero antes de partir, otra ola de bestias demoníacas descendió del cielo. Helmut y Fane permanecieron en el carruaje, pero Helmut no estaba inactivo. Usó su poder sagrado para sentir que el líder de estas bestias demoníacas estaba en la retaguardia de su formación. Sin embargo, no atacaba. En su lugar, seguía enviando presas pequeñas a la muerte. ¿Cuál era su propósito al hacer esto? Helmut estaba desconcertado, pero pronto obtuvo su respuesta, porque los mercenarios habían sufrido heridas durante la batalla, algunas menores, otras graves. Las bestias demoníacas continuaban sus ataques implacables, trataban de agotar la fuerza mercenaria. Tanto el líder como Tanya parecían darse cuenta de esto, pero no podían pensar en una solución. Después de todo, solo tenían tanta gente. Y los mercenarios de Tariq, que debían cubrir la retaguardia, tuvieron un gran conflicto con ellos y definitivamente no ayudarían. Además, ese grupo mercenario tenía fama de ser cruel y despiadado. Probablemente estaban tramando alguna artimaña sucia ahora mismo. De hecho, la suposición de Tanya no era equivocada. En ese momento, el líder mercenario responsable de la guardia trasera estaba en el carruaje del empleador. Sugirió hacer que el grupo de Tanya alejara a las bestias demoníacas, mientras él y el empleador escapaban con la carga. Al escuchar esta sugerencia, el empleador dijo rotundamente que era inmoral, pero el líder respondió directamente: la conciencia y el honor son cosas externas ahora mismo. Olvídense de si podían entregar la carga a su destino, incluso si el empleador sobreviviría, era incierto. Como era de esperar, el empleador fue persuadido y decidió implementar este plan despreciable. Al día siguiente, tan pronto como partieron, el carruaje de escolta aceleró a toda velocidad, abandonando directamente al grupo de Tanya atrás. Antes de que pudieran reaccionar, ese grupo ya había huido, y en ese momento, una nueva ola de ataques de bestias demoníacas llegó hacia ellos. Frente a la abrumadora horda de bestias demoníacas, los mercenarios luchaban por sobrevivir. Viendo a sus compañeros caer y herirse uno por uno, Helmut tomó una decisión. Aunque su maestro le había dicho que no confiara en los humanos, sentía que estas personas no representaban el lado oscuro de la humanidad. Eran dignos de su confianza. Dejó de esconderse, desenvainó su espada y acumuló su poder sagrado, tallando tajos continuos en forma de cruz en el aire. En solo un minuto había masacrado a más de 100 bestias demoníacas. Esta acción dejó atónitos a los miembros del grupo mercenario, diciendo que Tanya había adquirido algún tipo de bestia demoníaca. Pero enfrentando las preguntas incansables de todos, Helmut todavía eligió ocultar la verdad. Dijo que recién se había recuperado físicamente, pero su memoria no había regresado. Con esa declaración, todos en el grupo mercenario se sintieron bastante tontos. Preguntar a un amnésico cómo se volvió tan hábil era realmente absurdo. Habiendo resuelto la crisis inmediata, todos decidieron unánimemente alcanzar al grupo de adelante. Los habían abandonado como cebo, lo cual era simplemente indignante, y el pago aún no se había liquidado. Tenían que conseguir ese dinero a toda costa. Pero antes de caminar ni siquiera unos metros, Helmut les hizo detenerse, porque sintió que el grupo de adelante ya había sido capturado por el líder de las bestias demoníacas, y tardarían 1 hora en llegar a la escena de la batalla. Ante esta declaración, el líder se sorprendió en el acto, porque incluso siendo mercenario de nivel 2, no tenía tales habilidades. Pero luego se sintió afortunado. Helmut había sido rescatado por su hermana Tanya, así que al menos por ahora estaba de su lado. Mientras tanto, la situación del regimiento de Tariq, que corría adelante, no era optimista. Justo como Helmut había sentido, estaban siendo sitiados por un grupo de bestias demoníacas y su líder. Pero el regimiento de Tariq no podía hacerle frente a las bestias demoníacas, y la destreza combativa del líder demoníaco era realmente formidable. Viendo que no podían aguantar mucho más, el líder del regimiento de Tariq abandonó al empleador y a sus compañeros y huyó. Esta operación hizo que el empleador maldijera con furia. Dijo que era culpa suya por ser tan ciego y confiar en un villano tan traicionero, pero el arrepentimiento ya no servía, porque la bestia demoníaca ya había empezado a desmantelar su carruaje, y su sirviente también había sido capturado por la bestia demoníaca. Justo cuando pensaba que sería el siguiente en morir, Helmut descendió del cielo como un salvador, blandiendo una espada que irradiaba luz sagrada. Resultó que el grupo de Tanya había enviado a Helmut adelante para explorar la situación.
Afortunadamente llegó a tiempo, de lo contrario podría no haber sobrevivido ni uno solo allí. Frente a la luz sagrada descendiendo desde arriba, la bestia demoníaca realmente esquivó. Con su rugido, Helmut sintió que toda la energía demoníaca a su alrededor era absorbida por su cuerpo, y su poder combativo crecía cada vez más, su velocidad se hacía cada vez mayor. Pero esto no asustó a Helmut en absoluto, porque conocía demasiado bien el estilo de lucha de la bestia demoníaca. Nash había usado la misma técnica en aquel entonces. Su debilidad estaba toda en el mismo lugar. Helmut golpeó con toda su fuerza, la bestia demoníaca cayó al suelo. Cuando el líder y los demás llegaron, el lugar se había convertido en una escena de silencio mortal. Cuando se enteraron de que el líder del regimiento de Terek había huido, su comprensión se renovó nuevamente, junto con su aprecio por las habilidades de Helmut. Al limpiar el campo de batalla, encontraron que el empleador, Miles, solo había perdido el conocimiento. ¡Qué suerte! Porque al menos de esta manera su pago aún estaba garantizado. Pero por poner en peligro a su equipo, el líder ajustó directamente la cantidad al 80%. Esto asustó considerablemente a Miles. Las bajas esta vez fueron graves y la compensación sería una suma enorme. Si se elevaba al 80%, podría tener que pagar la mitad de la fortuna de su familia. Pero el líder dijo que si no pagaba ese precio, lo dejarían allí para que se defendiera solo. Sin otra opción, Miles aceptó los términos. Luego el líder preguntó por qué esas bestias demoníacas habían atacado la carga que estaban escoltando. Miles quiso guardar silencio, pero el líder dijo que si no hablaba, no aceptaría la misión más. Entonces Moles reveló el secreto de este país. Resultó que él no era el cliente directo. El cliente real era un mago llamado Anteol, pero estos objetos estaban almacenados en el templo Lumen, donde los magos no podían poner un pie. Este templo había derrotado al rey demonio hace 1000 años, y su deber era proteger el mundo de la corrupción demoníaca. Pero luego usaron la protección como excusa para extorsionar dinero en todas partes, y usaban el poder sagrado para controlar algunos países débiles. Sin embargo, no podían controlar a los magos, lo que creó un gran conflicto entre ambos bandos. Y lo que estaban escoltando esta vez eran objetos que se transportaban desde el templo para ser investigados por los magos. Si el templo descubría que Mills estaba haciendo eso, definitivamente destrozarían a su familia. Al oír esto, Helmut no pudo evitar preguntar confundido, ¿son los magos muy poderosos? El líder respondió, definitivamente. Porque hace unos años los magos casi disolvieron por completo la barrera del templo. La barrera protege a los humanos, pero restringe la libertad de los magos, por lo que tomaron una acción tan drástica, y esta declaración le dio a Helmut otra esperanza. Dado que el templo no podía eliminar su semilla de oscuridad, quizás los magos poderosos podrían hacerlo. Con estos pensamientos, el grupo finalmente dejó el área demoníaca infestada de bestias. En ese momento, Helmut estaba emocionado porque mañana podría conocer a este gran mago, pero cuando llegaron a su destino, encontraron que era un páramo. Mientras una luz azul los envolvía, la temperatura a su alrededor bajó gradualmente y pudieron sentir claramente que estaban atravesando el espacio. Y luego recitó un encantamiento. Todos experimentaron por primera vez el poder de la magia. Después de 3 minutos, el grupo vio una torre alta, con un anciano parado debajo. Si no se equivocaban, él era el gran mago Anteol. Con solo una mirada al carruaje, supo que habían encontrado bastantes bestias demoníacas en su viaje. Para compensarlos, estaba dispuesto a ofrecer 10.000 millones como pago por esta misión. Al escuchar esta cifra, todos en el grupo mercenario se emocionaron. Era el ingreso total de un año entero para ellos. De hecho, los magos eran tan ricos como se rumoraba, pero tras completar la transacción, dirigió su mirada a Helmut y declaró directamente que conocía el secreto de Helmut. Esto inquietó a Helmut, que estaba a punto de actuar, pero Anteol directamente lanzó una barrera, aislando a ambos del mundo exterior. Al ver la desconfianza de Helmut, juró por el honor de un mago que nunca revelaría su secreto, aunque sí indicó que tenía algunas preguntas para él, pero antes de que pudiera hablar, el gran mago reveló directamente su secreto. Tienes una semilla de oscuridad en tu cuerpo, pero no tienes forma de eliminarla, porque esta semilla está conectada a tu fuerza vital. Si se extrae, morirás. Aunque la semilla de oscuridad devora la conciencia de una persona, tú eres especial. Puedes controlar la semilla de oscuridad mientras cultivas el poder sagrado simultáneamente. Si no hubiera observado cuidadosamente, no habría descubierto la semilla de oscuridad en tu cuerpo hace un momento. Así que, en circunstancias normales, otros no conocerán tu identidad. Pero ahora mismo no puedes controlar por completo la emisión del poder oscuro. Si quieres vivir como una persona normal, debes hacer una cosa más, alcanzar un reino trascendental. Entonces, después de que el líder arreglara el pago mercenario de Helmut empezó su viaje en solitario. Sin embargo, un día fue atacado por 3 bandidos, que exigieron descaradamente que entregara sus monedas, o lo matarían. Lo que no sabían era que este niño, aparentemente frágil y refinado, era en realidad un mercenario de nivel 3 con habilidades excepcionales. Al ver que Helmut no entregaba el dinero obedientemente, golpearon y derribaron la cena de Helmut. Para alguien que acababa de empezar a disfrutar de comidas calientes, esto era simplemente lo más inaceptable. Helmut bajó la voz y dijo enojado, ¿qué te crees que eres? Esta declaración enfureció completamente a los bandidos. El líder lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas, pero Helmut lo atrapó con una mano. Al aumentar la presión, la expresión del hombre se volvió más dolorida. Al ver que estaban molestando a su jefe, los 2 secuaces a su lado tampoco se dieron por
vencidos, agitando sus puños y maldiciendo mientras se lanzaban, solo para ser derribados por el gancho de izquierda de Helmut. Esta operación dejó atónitos a los otros clientes en la taberna. Estos tres eran miembros de la banda Black Hawk, conocida por sus explosivas habilidades de combate y métodos despiadados. Con los tres golpeados hasta quedar morados, finalmente pensaron en preguntar la identidad de Helmut. Helmut les dijo directamente que era mercenario y les dijo que se largaran y no molestaran su comida. Después de todo, solo había estado en la sociedad humana unos días y aún no había disfrutado bien la comida. Pero el hombre al que le habían sacado 3 dientes no estaba convencido claramente. Se tapó la boca y dijo: "Ya verás. Ir contra nuestra banda Blackhawk solo conduce a la muerte". Esta amenaza fue como un pedo para Helmut, pero aterrorizó al camarero de la taberna. Le pidió a Helmut que se fuera rápido, porque el modo de la banda Blackhawk era matar a todo el que los ofendiera sin detenerse. Si no se iba ahora, estos matones definitivamente lo acosarían de todos modos. Al escuchar esto, Helmut se sintió bastante preocupado. No esperaba que solo golpear a unos bandidos causara tantos problemas. Después de pensarlo repetidamente, decidió eliminarlos por completo, porque en el fondo estas personas no eran diferentes de bestias demoníacas. Hacer esto también liberaría a la gente de una amenaza, pero al ver la expresión aterrada del camarero, decidió cambiar la ubicación de la batalla, así que le dijo al camarero que estaría en el bosque detrás del pueblo. Si esas personas regresaban, que lo buscaran allí. También dijo que volvería más tarde y que guardaran su bocadillo nocturno y la habitación para él. Esperando en el bosque, Helmut se sintió algo melancólico por los eventos del día. Extrañaba un poco a Tanya y Fane del grupo mercenario. Fueron el primer grupo de humanos que conoció después de salir del bosque oscuro. Había pensado que la mayoría de los humanos eran como Tanya y Fane, personas justas y amables que podrían sacrificar sus vidas para proteger a otros. La arrogancia y el acoso de los bandidos de hoy no eran diferentes de bestias demoníacas, lo que refrescó su comprensión de la naturaleza humana. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, los bandidos llegaron al bosque. Helmut no perdió tiempo. Sacó su arco y flechas y disparó rápidamente a 5 personas. Ni siquiera tuvieron tiempo de decir sus últimas palabras antes de caer. Esta velocidad y resultados sorprendieron algo a Helmut. Pensaba que los refuerzos que trajeron serían más capaces, pero resultaron ser novatos que ni siquiera podían compararse con Tanya. Después de que Helmut terminó en 3 minutos, quiso regresar por su bocadillo nocturno. Pero en ese momento, la semilla de oscuridad en su cuerpo comenzó a despertar, emitiendo luz púrpura. Eso hizo que Helmut cayera al suelo de dolor. Rápidamente usó el poder sagrado para suprimirlo. Tras varios esfuerzos de autocontrol, aunque no fue dominado por la energía demoníaca, el dolor sordo en su pecho aún dificultaba la respiración. Helmut estaba completamente desconcertado. Claramente no se había acercado a ninguna bestia demoníaca. Entonces, ¿por qué la semilla de oscuridad aún despertaba? ¿Podría su acto de matar también excitar la semilla de oscuridad? Para evitar perder el control nuevamente, Helmut decidió evitar a estas plagas y llegar rápido al lugar que su maestro Darion le había recomendado en la carta, porque su maestro había escrito en la última carta que dejaría que adquiriera más habilidades allí y quizás se volviera lo suficientemente fuerte para eliminar la semilla de oscuridad. Pero cómo evitar la banda Blackhawk y llegar con seguridad a Baden era un problema. Después de pensarlo mucho, Helmut decidió usar el certificado temporal de mercenario que Tanya le había dado para aceptar una misión de escolta, porque la mayoría de los que contrataban mercenarios eran nobles y la banda Blackhawk tenía algo de reservas respecto a los nobles. Helmut llevó su certificado al centro de comisiones. La señora en el mostrador pensó que era un niño menor de edad que se había perdido, pero cuando vio el certificado de nivel 3 que Helmut produjo, saltó de emoción. Era la primera vez que veía a un mercenario de nivel 3 tan joven. Helmut declaró directamente su necesidad, quería ir a Baden, y la cantidad de pago no importaba. Entonces la señora sacó el papel más pequeño de una pila de formularios de misiones. Le dijo a Helmut que era una misión de escolta. La persona a escoltar era una joven noble con un pago de 800 marcos. Helmut estuvo de acuerdo sin pensarlo mucho, ya que su objetivo era llegar rápido a Baden. Pero la señora encargada de distribuir misiones dijo que aunque esta misión era simple, el empleador tenía un requisito. El mercenario debía ser alto y guapo, pero el actual Helmut, debido a la batalla de anoche, no parecía mejor que un mendigo. Para cumplir con el empleador, necesitaba comprar un conjunto de ropa primero. Helmut entró despreocupadamente a una tienda de ropa y le dijo al dueño que quería ropa que pareciera de alta gama. El dueño de la tienda pensó que sería fácil de engañar y rápidamente sacó ropa que no había vendido ni 2 piezas en un año. Luego, le llenó de cumplidos. Después de todo, Helmut no llevaba mucho en el mundo humano, así que fue engañado para comprarlas por 2000 marcos. Sin embargo, como era extraordinariamente apuesto, cuando se puso la ropa y regresó al salón de misiones, incluso la señora del mostrador no pudo evitar mirarlo con ojos enamorados, llamándolo cariño. Pero Helmut no entendía qué significaban esas 3 palabras. Torpemente respondió que su nombre no era cariño, sino Helmut. Esta reacción dejó sin palabras a la señora del mostrador en el acto, pero realmente no fue culpa suya. Helmut, que solo había estado un mes en el mundo humano, no entendía nada. Solo quería aceptar rápidamente la misión de escolta y luego ir a Baden. Pronto, el mayordomo del empleador llegó al salón de misiones. Al ver a Helmut alto y guapo, mostró una expresión embelesada, diciendo que a la joven le gustaría definitivamente, y se apresuró a llevar a Helmut a informar. Pero en el camino le recordó a Helmut que la joven era hija de un marqués. Debía cuidar sus palabras y comportamientos, preocupado porque no entendiera las reglas. Presentó al guardia del manor, Kedrick, a Helmut como estándar de referencia. Luego lo llevó a conocer a la joven, pero en ese momento la joven estaba embelesada mirando a Helmut una vez y sintió que la llegada del mayordomo interfería con su tiempo a solas con Arya. Pero así son los hombres, no les gustan las chicas que se les echan encima. Arya puso como excusa que estaban a punto de partir y dijo que debía regresar a su habitación para empacar. Luego se fue. Cuando Helmut y Arya se cruzaron, ambos sintieron el aura extraordinaria del otro, pero como era su primer encuentro, ninguno mostró otra expresión. Pero la señorita Ginnia no estaba contenta. Rápidamente alcanzó el paso de Arya.
Al ver a Ginny así, junto con el aura extraordinaria de Arya, Helmut también se interesó en Arya. Preguntó casualmente la identidad de Arya, y el mayordomo le dijo que Arya era el mejor estudiante de la Academia Greta. Helmut de repente lo encontró bastante asombroso, porque esa era precisamente la escuela a la que iba. Así que Helmut comenzó suavemente el viaje a Baden con este grupo, pero a lo largo del camino, cuanto más miraba a Arya, más extraño le parecía, porque el resplandor que emanaba de él siempre le resultaba familiar. Finalmente, al tercer día después de la partida, Helmut recordó de repente al gran mago de antes. Así es, el resplandor en Arya era un resplandor de mago, pero ¿qué magia específica practicaba? Helmut no tenía forma de saberlo. Mientras tanto, Arya no estaba pasando un buen momento, porque la señorita Genya era como un pavo real, mostrándose constantemente ante él. Finalmente, Arya dijo que el viaje era largo y necesitaba descansar, y solo entonces Genya cerró la boca a regañadientes. Durante todo el viaje, Helmut tampoco estuvo ocioso. Cuando hacía guardia solo por la noche, practicaba secretamente su poder sagrado, pero siempre sentía que después de que la semilla de la oscuridad despertó la última vez, habían ocurrido algunos cambios en su cuerpo. La circulación del poder sagrado dentro de él no era del todo fluida. Lo que no sabía era que cada vez que practicaba, estaba siendo monitoreado por una paloma enviada por Arya, pero la claridad de ver el mundo a través de los ojos de un animal todavía era limitada. Así que Arya solo sabía que Helmut era un mercenario relativamente fuerte, pero no podía obtener otra información sobre él, hasta que un día Arya y Helmut finalmente vieron claramente el verdadero poder del otro, porque Helmut había matado a miembros de la banda Blackhawk, lo que enfureció directamente a este grupo. Enviaron a más de una docena de personas para cazar a Helmut. Para evitar dañar a estos nobles, los asesinos primero drogaron el agua de un manantial en la ruta del convoy con poción para dormir, lo que hizo que toda la gente de los nobles colapsara. Pero Helmut tenía un sentido del olfato excepcionalmente agudo, detectó algo raro en el agua de inmediato. Cuando los demás colapsaron, él silenciosamente vació el agua de su taza. Mientras el agua se filtraba en el suelo, los asesinos dejaron de esconderse y se rebelaron, pero al ver que Helmut no había colapsado, sus rostros mostraron más sorpresa que curiosidad porque el líder de los asesinos enviados por la banda Blackhawk era el ex líder y ex sublíder del regimiento de Tariq. Después de huir, se convirtieron en comandantes solitarios y para sobrevivir, se unieron a la banda Blackhawk. No esperaban que su primera misión fuera cazar a Helmut, pero no tenían intención de mostrar sentimientos antiguos. Sacaron sus cuchillas directamente para atacar a Helmut. Pero antes de que pudiera acercarse a Helmut, el asesino fue enviado volando por una bola de relámpagos. Arya apareció rodeado de relámpagos diciendo: «Váyanse ahora si no quieren morir». Pero claramente estos asesinos no estaban asustados por el joven ante ellos. Se dispersaron directamente y comenzaron a atacar a Arya y Helmut, pero Helmut no quería exponer su poder sagrado frente a Arya en ese momento, así que luchó mientras retrocedía hasta que se retiró profundamente en el bosque. Este movimiento hizo que los asesinos pensaran que la fuerza de Helmut era insuficiente, por eso estaba esquivando. Solo cuando Helmut reunió todo su poder sagrado en su espada, los asesinos se dieron cuenta de que lo habían subestimado. La fuerza de Helmut superaba con creces la de ellos. En solo 3 movimientos, Helmut ya había dejado al asesino en el suelo, incapaz de levantarse, pero Helmut no mató a este oponente derrotado, porque la última matanza le había hecho entender que no podía darle ninguna oportunidad a la semilla de oscuridad. Mientras tanto, el lado de Arya en la batalla fue claramente más espectacular. Activó un círculo mágico, transformando todas las piedras en el suelo en armas que aplastaron a los asesinos. Incluso lanzó ataques de relámpagos, electrocutando a los asesinos que se acercaban hasta quedar chamuscados por fuera y tiernos por dentro. Estando dentro del círculo mágico, esos asesinos no podían escapar aunque quisieran, y finalmente tuvieron que aceptar el destino de ser atados juntos por el hechizo de Arya. Cuando Helmut regresó, Arya le lanzó directamente un fajo de cuerdas, diciéndole que atara a los asesinos y los llevara a la prisión de Baden. Solo entonces Helmut se dio cuenta de lo estúpido que había sido momentos antes. La forma en que el mundo humano castiga a los malos es encerrándolos. Debería haber traído al asesino que había derrotado. Mientras Helmut ataba a los malos, Arya preguntó por qué no había colapsado antes, pero la respuesta de Helmut fue simple, simplemente porque no había bebido esa taza de agua, y luego preguntó por qué Arya tampoco había colapsado. Arya dijo que era un mago y que su cuerpo podía purificarse automáticamente. Esto recordó a Helmut la capa de luz que cubría a Arya. Declaró directamente si era el efecto de esta aura. Esta afirmación sorprendió considerablemente a Arya porque solo las personas con habilidades muy fuertes podían ver tales cosas. Preguntó a Helmut por qué lo veía, pero no le preguntaba al respecto. Helmut dijo: «Si no quieres decirlo, no preguntaré». Esta declaración hizo que Arya desarrollara un sentimiento diferente hacia este joven. Después de llegar a Boden, Helmut encontró a la persona mencionada en la carta de su maestro. La otra parte claramente estaba aún más emocionada que él. No dejaba de preguntar por noticias de su maestro Darion. Al enterarse de que Darion había fallecido, Kudrow expresó un profundo pesar y dijo abiertamente que Darion una vez le salvó la vida. Ya que él había fallecido, pagaría esta deuda de gratitud a su discípulo. Dijo que Helmut podía hacer cualquier petición, pero Helmut no tenía otros requerimientos especiales. Entrar en la academia para estudiar sería suficiente. Esto dejó a Kudrow bastante preocupado. Aunque era profesor de la academia, no tenía autoridad para organizar directamente la inscripción de estudiantes. Para inscribirse, primero se deben pasar exámenes. Los exámenes estaban divididos en 2 etapas, escritos y marciales. Para evaluar la fuerza de Helmut, Kudrow primero lo llevó a su sala de práctica para probar su habilidad de combate. El estándar de la prueba era partir un tronco de árbol más grueso que su cintura, pero la única arma que podía usar era una espada de madera. Helmut blandió la espada de madera en su mano, reunió su poder sagrado y golpeó hacia abajo. El tronco se convirtió instantáneamente en un montón de astillas, dejando a Kudrow atónito, pero se recuperó rápidamente. Helmut era discípulo del primer espadachín Darion, así que su habilidad de combate naturalmente no podía subestimarse.
Después Kudrow le dijo a Helmut que solo la destreza marcial no era suficiente, también había un examen escrito. Al escuchar esto, Helmut se sintió algo desconocido con esas dos palabras examen escrito, porque en toda su vida conocía menos de 100 caracteres, y mucho menos presentar un examen. 10 minutos después, Kudrow también fue testigo del nivel educativo de Helmut. Helmut tomó los exámenes, pero su puntuación combinada en 6 pruebas ni siquiera alcanzó los 20 puntos. ¿Cómo podría alguien con ese nivel rendir el examen? Y faltaban menos de 15 días para el examen ahora, pero Helmut parecía muy relajado, diciendo que solo Kudrow debería ser su tutor, pero esto fue rechazado por Kudrow, porque era profesor y no podía tutorizar estudiantes en privado. Si lo descubrieran, ambos serían descalificados. Esto hizo que Helmut se sintiera impotente por primera vez, pero luego Kudrow pareció recordar algo. Dijo que Helmut podía encontrar al mejor estudiante entre los alumnos para tutorías. Le dijo que el estudiante más excelente en la Academia Greta se llamaba Arya, y también era mago. Si podía estudiar con él, pasar el examen no debería ser un problema, solo que siempre estaba bastante distante, así que conseguir que lo tutorara podría ser algo difícil. Pero Helmut indicó que ya había encontrado a Arya antes, aunque no eran amigos, al menos se conocían algo. Esta afirmación sorprendió mucho a Kudrow, entonces Helmut salió directamente a buscar a Arya. Pero cuando Arya escuchó el propósito de Helmut, se negó directamente, diciendo que odiaba ese tipo de espadachín simple, fuerte físicamente. No le ayudaría con la tutoría, pero Helmut no se rendiría fácilmente. Por su conocimiento de los humanos, a todos les gustaba el dinero. Mientras se ofreciera suficiente dinero, la otra parte definitivamente cedería. Al ver que Arya estaba a punto de irse, Helmut declaró directamente su idea, diciendo que no lo dejaría ayudar gratis. Le pagaría como compensación. Efectivamente, Arya se detuvo al escuchar esto, pero no porque estuviera tentado por las palabras de Helmut, sino porque pensó que Helmut lo estaba insultando y estuvo a punto de responder inmediatamente. Pero al pensarlo bien, citó directamente un precio de 100.000 marcos. Pensó que Helmut no tendría tanto dinero, así que lo consideró un insulto devuelto. Pero Helmut aceptó directamente esta condición, incluso diciendo que esperara allí mientras él iba a buscarlo. Esto puso a Arya en una posición difícil, abrió la puerta directamente y huyó de regreso a su salón de clases. Al día siguiente, Helmut llegó al aula de Arya como prometió con el dinero de la matrícula, y luego metió una bolsa de monedas de oro en las manos de Arya. Esto obligó a Arya a empezar a tutorizar a Helmut. Pero mientras lo tutoraba, se dio cuenta de lo difícil que era enseñar a un estudiante de nivel jardín de infantes a nivel universitario en 15 días. Aunque el cerebro de Helmut era bastante capaz, ya que había crecido sobreviviendo con bestias demoníacas, su pensamiento era más bien simple. Para todas las preguntas sobre moral y ética, evitaba perfectamente las opciones correctas, dejando a Arya sin palabras. Tuvo que comenzar corrigiendo a Helmut desde la ética y la educación moral humana. Pronto llegó el día del examen de ingreso. Arya esperó a Helmut en el lugar del examen y solo se fue después de escuchar que Helmut dijo que su examen escrito estaba bien. No hacía esto enteramente por preocupación por Helmut. Más bien, como el mejor estudiante de la academia, si el primer alumno que tutoraba ni siquiera podía pasar el examen de ingreso, perdería la cara. Luego vino la prueba práctica de combate. Helmut llegó al área de espera, y antes de poder ver claramente cuántas personas estaban dentro, alguien que parecía amigable lo detuvo, diciendo que quería conocer a Helmut, lo que hizo que Helmut se pusiera en guardia. Porque después de pasar tiempo en el mundo humano, comprendía que no existía el amor sin razón. Su pensamiento fue correcto. Esta persona solo había oído que Helmut era tutorado personalmente por Arya, y pensó que había una familia impresionante detrás de él. Así que quería usarlo. No esperaba que Helmut le dijera directamente que solo era un huérfano. Esto hizo que el hombre que había sido amable hace un momento cambiara inmediatamente su expresión. Incluso lo insultó, diciendo que los plebeyos deberían comportarse como plebeyos. Deberías caminar con la cabeza baja en la escuela en el futuro. No pongas una cara tan arrogante. En este punto, el supervisor detuvo este conflicto y repitió la regla de la escuela que la Academia Greta no permitía la discriminación de género ni de clase. Aunque el hombre estaba enojado, no se atrevió a ofender al maestro porque en 5 minutos todos procederían a la siguiente ronda de pruebas de habilidad de combate. Mientras el supervisor anunciaba las reglas de la competencia, todos comenzaron a tomar esta batalla en serio. Porque en la segunda ronda de combates lucharían contra personas reales y podrían lesionarse fácilmente si no tenían cuidado. Sentado en la sala de examen, Helmut percibió claramente que el grupo de personas hostiles lo observaba como bestias demoníacas. Sus miradas hostiles y despreciativas eran simplemente porque él era un plebeyo. Él no les tenía miedo, pero si usaban trucos sucios, aún necesitaba estar alerta. La primera etapa del examen consistía en usar una espada para partir sándalo negro, pero el arma debía ser una espada de madera, lo que significaba que solo podían confiar en la fuerza propia del examinado para completarlo. Pero para Helmut, esto no era difícil en absoluto. Cuando practicaba esgrima con su maestro, siempre usaba espadas de madera para partir árboles. Helmut concentró todo su poder mental en la espada, y con un golpe casual, el tocón se dividió en 2 secciones. Esta velocidad dejó al profesor que había supervisado por 10 años paralizado en el lugar, porque hasta ahora él era el único estudiante que lo había partido en un intento. Cuando Helmut salió de la sala de examen, el hombre que lo había provocado antes claramente no lo creyó. Dijo que Helmut debía haber hecho trampa. Esto también dejó a Helmut bastante sin palabras. Luego, el examen entró en la segunda etapa, combate real, con un límite de tiempo de 8 minutos. Durante el examen, los examinados lucharían 1 a 1 y los oficiales supervisarían todo el tiempo. Pero el criterio de admisión no era aceptar a los vencedores, solo requerían que los examinados demostraran destreza con la espada, no derrotar a los oponentes. Con esta declaración, todos los examinados quedaron un poco confundidos. ¿Cuál era exactamente el criterio de admisión y cómo debían desempeñarse? Pero Helmut no estaba para nada nervioso, porque confiaba en que, ya fuera por destreza con la espada o fuerza, podía pasar el examen.
Pero el hombre no pensaba así, incluso dijo frente a Helmut, a su compañero, que este plebeyo definitivamente no había recibido entrenamiento formal, así que si luchaba contra él sería fácil ser admitido. Sus provocaciones repetidas finalmente enfadaron a Helmut. Enderezó la espalda y se acercó al hombre solo para ser burlado como un novato sin respaldo familiar. Bueno, en la sociedad humana parecía que medir si una persona era fuerte no se basaba solo en su propia fuerza, sino también en el estatus y posición familiar. Helmut realmente quería enfrentarse a él en ese momento, pero su tarea principal era ingresar a la academia, y los compañeros del hombre le aconsejaron que no causara problemas, así que su disputa se calmó. Pronto comenzó el segundo examen. Como el primero en entrar a la sala de examen, Helmut fue emparejado contra un chico llamado Aten, pero de forma similar, después de que este chico escuchó que Helmut era un plebeyo, sintió desde el fondo que Helmut era un bruto sin entrenamiento. Pero cuando lanzó su primer ataque, Helmut lo esquivó perfectamente, luego usó energía de espada para derribarlo directamente al suelo. Esto sorprendió al supervisor, quien rápidamente le dijo a Helmut que dejara de atacar, pero las reglas del examen requerían observar la habilidad de esgrima del examinado durante 8 minutos. Un minuto era demasiado corto para ver algo, así que el oficial les dijo que continuaran luchando, pero les dio sugerencias. La esgrima de Helmut era demasiado letal, con cada golpe buscando matar al oponente. Aten claramente no había usado toda su fuerza por subestimarlo, así que el oficial sugirió que Helmut no debía pensar en cómo derrotar a su oponente, sino en cómo enseñarle a practicar la esgrima. De este modo, los movimientos que él mostrara serían completamente diferentes. Al escuchar estas palabras, Helmut recordó la escena cuando su maestro Darion le había enseñado, y entendió al instante lo que quería decir. Habiendo oído esto, Aten también se dio cuenta de su error. Se disculpó con Helmut y sinceramente dijo que usaría toda su fuerza en el próximo combate.